Sí, Víctor, evidentemente obliga a una recomposición de la oposición, evidentemente de la derecha colombiana que está bajo del Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí hay un tema importante. Él era precandidato y marcaba en las encuestas que se habían pasado por los medios en época donde él hacía la precampaña en Bogotá, que él marcaba un 13, un 14%. Ahora mismo la oposición está dispersa, hay muchísimos candidatos, tanto de centro, tanto del pacto histórico, que es la alianza de izquierda y centroizquierda que llegó al presidente Gustavo Petro a la presidencia, y está también la derecha, donde de alguna manera quien marca más es Vicky Dávila, la ex periodista de Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta entrega de su programa La Mirada. Hoy es lunes, estamos a día número 11 de agosto del año 2025. Yo soy Víctor Gómez Casanova. Mi compañera Lisette Selman se encuentra cumpliendo con otros compromisos profesionales, por eso no nos acompaña esta noche. Este es el primer canal de televisión de la República Dominicana, el Canal 4, Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Esta noche, como cada noche de lunes a viernes, en La Mirada vamos a tocar varios temas de interés, pero antes recordarles que nuestro canal de WhatsApp, 829-761-6773, está disponible para que usted participe, interactúe de manera directa con nosotros. Háganos llegar su mirada a través del WhatsApp, 829-761-6773, y también a través de nuestras redes sociales, @lamirada.tv y @lamirada_TV, tanto en X como en Instagram. Quiero dar la bienvenida directamente desde Colombia a nuestra corresponsal periodista en Bogotá, Colombia, Carol Fior Pérez. Buenas noches, Carol, ¿me escuchas? Perfectamente, Víctor, me da mucho gusto hoy estar en La Mirada y contarle a toda nuestra audiencia lo triste que está Colombia con las noticias que pasan actualmente. Te escucho perfectamente. Muchísimas gracias, Carol. Tenemos aquí en el estudio a nuestro politólogo John Ogando para poder analizar contigo vía Zoom desde Colombia y con John Ogando aquí en nuestros estudios. Buenas noches, John. Darte la bienvenida para analizar el tema del impacto social, político y de todas las diferentes características que representa el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia, que falleció en el día de hoy, pero que fue víctima de un atentado hace ya varias semanas y que lamentablemente hoy pues oficialmente ya se declaró su muerte, aunque estaba ya desde hace varias semanas interno con una muerte cerebral o con un cuadro clínico muy delicado, y que hoy lamentablemente pues perdió la batalla y murió. Su esposa y los médicos que le atendieron ya oficializaron la noticia de su fallecimiento y ya se preparan para las exequias, para las honras fúnebres. ¿Cómo está el ánimo de Colombia, Carol, con esta noticia del fallecimiento hoy? Porque se sabía del atentado, se sabía que estaba grave, se sabía que ya los médicos estaban haciendo muy poco, tenían muy poco que hacer. Pero dicen por ahí que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, y ya con la confirmación de la noticia de su muerte, ¿cómo ha caído la noticia en Colombia, Carol? Muy bien, comencemos primero por contarle a nuestra audiencia para recordarle quién era Miguel Uribe Turbay, senador de la República, un hijo de una familia presidencial, su abuelo Turbay Ayala, presidente de la República del 78 al 82, su abuela, una mujer, doña Nidia Quintero, también muy querida en Colombia por los temas sociales que ha manejado durante más de 50 años, su madre, doña Diana Turbay, quien fue una periodista y una activista efervescente del proceso de paz, de los primeros procesos de paz que hubo en Colombia desde cuando los carteles, ¿no? Su madre entonces secuestrada por el cartel de Medellín, por ese acuerdo de paz que se visualizaba, pero que terminó muriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un político de estirpe, ¿no? Es una persona que, aunque solo tenía 39 años, venía de toda su vida, de la vida pública, de esa exposición mediática, de esa política que le corría por las venas. Muchos puestos, el último, senador activo del Centro Democrático, el partido que el líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, que todos sabemos también en la situación política en la que está, recluido con cárcel domiciliaria en su finca. Entonces todo esto es importante contárselo a la audiencia. Sufre este atentado
por muchas especulaciones que hay, que estaba débil su esquema de seguridad de esos días y que esa información se filtró a todo eso. De ese atentado, que fueron 2 tiros en la cabeza que le dieron, hay 5 personas detenidas, entre ellas el sicario, un niño de 15 años, que ya fue sentenciado a todas estas a 8 años de prisión, más las otras 4 personas que están. Pero el autor intelectual, digamos que esa otra mano oscura y tenebrosa, esa es la que falta por investigar. Dicho todo esto, es un cuadro que a todos nos tiene que doler porque es un ciudadano ilustre de Colombia. No solamente es un político y un senador de un partido político, sino que es un ciudadano, padre de familia, 4 niños, porque aunque su esposa tenía 3 hijas, cuando se casan y solo tienen un hijo biológico, él adoptó esas 3 niñas como hijas de él, con doña Claudia, que es una mujer sumamente valiente y que seguro va a dedicar su vida a cuidar esa familia que crearon juntos. Entonces, ya te imaginarás que partiendo de ese punto humano, de ese ser humano que sufre ese atentado, con todos esos antecedentes políticos, ¿cómo debe estar Colombia? Triste, acongojada, sí, porque no es solamente la figura del senador, es el país, es la dignidad de Colombia que está en vilo en este momento, porque una figura importante, un político activo, senador de la República, sufre un atentado en una plaza pública, como hacía años no se veía en Colombia. Entonces todo eso, pues por supuesto, le trae recuerdos a los colombianos de todo lo que se ha vivido en este país en las últimas 5 décadas, para ponerle un tiempo determinado, que se supone que ya se habían superado muchas de esas cosas, sobre todo en las grandes ciudades, porque aunque el conflicto armado en Colombia sigue en regiones donde la ley no llega por diferentes razones, digamos que las grandes ciudades se han estado blindadas de ese tipo de cosas desde hace ya muchos años. Pero se devuelve esa película, ¿no? Se devuelve esa tristeza que han vivido los colombianos. Y pues Colombia, sin lugar a dudas, que amanece triste, sufriendo, y todos los colombianos están muy tristes. Les escucho, compañeros. Muchísimas gracias. Directamente desde Bogotá, Colombia, Carol Fior Pérez, periodista, corresponsal de Radio Televisión Dominicana en Colombia, agradeciendo por este análisis. Quédate con nosotros, por favor, Carol, porque tenemos otras preguntas para ti, pero quiero pedirle a John Ogando, nuestro politólogo, que por favor nos analice la perspectiva, después de escuchar a Carol, sobre este tema y la óptica que se puede visualizar, la mirada que pudiéramos tener desde aquí, desde República Dominicana. Gracias a Dios no hemos tenido experiencias tan negativas como ha tenido Colombia varias veces en diversas épocas, con distintos precandidatos y candidatos a la presidencia de Colombia asesinados, pero el impacto en América Latina. Sí, bueno, como tú sabes, Víctor, la violencia política en Colombia es una violencia estructural de su historia reciente. Ya en el siglo XX, alrededor del año 46, José Eliezer Gaitán fue asesinado del Partido Liberal y creó una crisis que dejó más de 200.000 muertos en esa guerra que se dio interna entre el Partido Liberal y los conservadores. El problema con la muerte o el asesinato de Turbay se da porque replica prácticas que se habían desechado en la violencia política colombiana desde los años 80 y 90. Si recordamos lo que pasó con el asesinato de Luis Galán en el año 1989, fue una práctica similar, donde el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, utilizaba menores de edad, en este caso jóvenes así de 14, 15 años, a los que llamaban los peladitos, los desclasificados de las comunas, para hacer ese tipo de asesinatos. Entonces eso replica una práctica de violencia política en Colombia que habla mucho de la ineficacia del Estado colombiano en garantizar por vía democrática la paz interna del país. Esto evidentemente crea una crisis importante, principalmente para el gobierno de Gustavo Petro, quien está fallando en la política de seguridad llamada paz total, donde los rumores acechan o las especulaciones que este asesinato está involucrado parte de la disidencia de las FARC. Si esto se confirma, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque ya las disidencias de las FARC están pasando de un terreno donde era más vinculado a control de territorio, financiamiento ilegal a través de la minería ilegal, el narcotráfico, a tratar de desestabilizar el Estado colombiano. Entonces ya a nivel general el clima político y de seguridad indica que las elecciones que están plasmadas para la legislativa para marzo de 2026 y mayo de 2026, las presidenciales, va a generar un retrotraimiento dentro de la oposición que ya de por sí tiene sus críticas con el presidente Gustavo Petro, que venía ya desde meses anteriores haciendo críticas muy lesivas a la oposición colombiana, y se ha rumorado que parte de eso ha sido lo que ha generado el clima
de negatividad o de rumores de que eso pudo haber generado la situación que llevó al asesinato de Turbay. Muchísimas gracias. Mira, es una situación, la verdad, que tal y como tú señalas, Colombia lo ha vivido, México también lo ha vivido, y hemos visto lamentablemente estos casos en nuestro hermano país de Colombia. Pero, sin embargo, y me gustaría preguntarle a Carol, ¿cuál es la posición de parte del liderazgo político en cuanto a las consecuencias que se pudiera tener? ¿Quiénes se benefician de este asesinato del senador Uribe Turbay? ¿Qué va a pasar ahora con la candidatura presidencial por la que él estaba compitiendo? ¿Y cuál pudiera ser el efecto dentro de la correlación de fuerzas a lo interno de Colombia de cara a las elecciones presidenciales próximas? Bueno, Víctor, lo que tú estás tratando de que nuestra audiencia entienda, casi hay que tener una bola mágica, ¿no? Para ver hacia qué puede pasar. Lo cierto es que vamos a tratar de desmenuzar un poco todo este panorama. ¿Quiénes se benefician de este atentado? Nadie. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista político, ni el presidente Uribe, ni los que siguen al presidente Uribe, la oposición actualmente del gobierno del presidente Petro, que es el Centro Democrático y toda la derecha, para llamarlo así, de Colombia, se beneficia, ni tampoco el gobierno, como los opuestos a esa fuerza política a la que pertenecía el senador, tampoco se beneficia. Es decir, es un limbo. Colombia queda en un limbo en medio de una tragedia. Y eso es lo triste, ¿no? Porque si las disidencias de las FARC querían de pronto desestabilizar el país para apoyar al presidente Petro, porque el presidente Petro habla de la paz total, que yo estoy de acuerdo con nuestro politólogo de que era muy garosa, era demasiado ambiciosa una paz total con todos los procesos subversivos que hay en Colombia, pero alguien tenía que hacerlo, así como lo comenzó el presidente Santos, totalmente opuesto a su antecesor, el presidente Uribe, quien lo lleva al gobierno, pero ese proceso de paz tenía que comenzar en Colombia en algún momento. ¿Cuántos intentos no se hicieron por el proceso de paz? Entonces, si las disidencias, si toda esa mano oscura, para decirlo de alguna manera, quería afectar a la oposición o quería afectar al gobierno de Gustavo Petro, no lo logran, porque ahí terminaron todos embarrados y todos afectados. Pero pasa otra cosa. Es la primera vez en tantos años que tengo en la política colombiana y en el periodismo colombiano que veo tanta gente queriendo ser presidente de la República. Eso es una llamada de alerta. En lo particular tengo que decirle que a mí me preocupa. Nunca había visto tanta gente muy calificada, otros no tanto, otros un poco improvisados, pero sin mentirle que hay más de 25 precandidatos presidenciales de todos los partidos, de todos los rincones, queriendo ser presidente de Colombia. Eso no es una buena señal, mucho menos para para un país como Colombia y para una política como la que ha tenido Colombia, donde Carol, digamos que la política está reservada para los políticos. Sí me explico, y eso es importante, que me gustaría que ustedes lo entiendan. Y hay algo que yo rescato de Colombia, es que la mayoría de la gente que está en la política es político, y los que vienen de otros sectores que no son de la política les va tan mal que no vuelven. pero Esas Carol, son buenas prácticas. Te escucho, Víctor, sí. se tiene apresado al joven, al menor que asesinó, que atentó contra la vida, asesinó al senador, sí, claro, al senador Miguel Uribe Turbay. Sí es. Y los Claro que sí. Okay, y los interrogatorios, ¿quién dice él que lo encargó como sicario para matar al senador Turbay? Bueno, hay una figura que está por encima de los otros 4 que están presos. Es decir, la última persona que se apresó, que es el costeño, que le dicen el costeño, que es una persona con un gran prontuario de delitos, es el operador logístico de todo eso. Esas declaraciones del costeño son las que están bien guardadas, pero los otros 4, incluido el joven de 15 años quien dispara contra el senador, han declarado que todos fueron reclutados por el costeño. Al joven sicario le dictaron 8 años de sentencia por ser menor de edad, tiene 15 años, pero él no tiene la información, ni siquiera el propio costeño, así analizándolo a lo puro, ni siquiera el propio costeño, que es el más adulto, el más experto, ni siquiera es un mercenario realmente, sabe a ciencia cierta quién está detrás de todo eso. Porque la inestabilidad de un país político como Colombia son muchos intereses.
¿sí? Y yo escucho, por ejemplo, a muchos colegas hablar y acusar que el gobierno de Petro que tiene que ver con... No, yo creo que tenemos que ser prudentes, no es defender ni acusar a nadie, es ser prudente. Nosotros los medios estamos para ser prudentes. Hay culpables, ya hay 5 personas detenidas y es la primera vez, compañeros, que hay personas detenidas por un delito de esa magnitud en Colombia. Antes, nuestro colega acaba de mencionar a Luis Carlos Galán, el líder más importante después de Gaitán de Colombia. Lo asesinan. Todavía a esta altura de la vida no se sabe ni hay nadie preso sobre eso. Entonces, imagínense que 40 años después matan a este senador en un atentado y ya hay 5 personas presas. De pronto no es el gran autor intelectual que está ahí porque son los logísticos, pero hay un avance, sí, hay un avance. Ok, pero cuando asesinaron a Galán, el jefe de campaña de Galán era César Gaviria. Y entonces, el jefe de campaña, correcto, así y era. entonces, en los funerales, en el entierro del malogrado, ¿correcto? asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán del nuevo liberalismo, pues su hijo, que hoy es senador de la República y también aspirante a la presidencia en Colombia para las elecciones del 2026, dio un discurso en el panegírico, en lo que fuera despidiendo a su padre, y exhortó a que sea César Gaviria que levante las banderas y que asuma la candidatura. Y posteriormente fue el candidato y ganó las elecciones y fue presidente de Colombia del 90 al 94. Después fue secretario general de la OEA. Se vislumbra... Eso es el galanismo. Pero ese es el galanismo. Pero se vislumbra que pueda pasar algo parecido con quien sustituya al senador Miguel Uribe Turbay en la candidatura. Lo que pasa, Víctor y compañeros y audiencia, el senador Uribe Turbay no era un candidato oficial todavía. No era un precandidato. Por supuesto que era de los favoritos del Luis Carlos, Uribe. Eso no se le puede quedar. Ojo, Carol, Luis Carlos Galán también es el mismo caso. Luis Carlos Galán no había sido proclamado candidato oficial todavía del nuevo liberalismo. Sin embargo, todas las encuestas y todo el mundo sabía que él iba a ser el candidato. Sí, pero Luis Carlos Galán era un líder en otra época de Colombia. En este momento, por más liderazgo que tuviera el senador Uribe, todavía hay gente, otros políticos, que estaban por encima del senador Uribe. Es decir, el senador Uribe Turbay tenía su importancia y la tiene y la va a tener siempre por todo lo que hemos dicho eso. Pero todavía no tenía esa envergadura, ni tenía el aval, ni tenía la bendición, para decirlo así, de un líder como el presidente Uribe, que al final de cuentas es el que ha puesto y ha quitado presidente en los últimos años. Es decir, que estaba en sus afectos, sí, que podía ser el candidato del presidente Uribe, seguramente que sí, pero eso todavía no estaba definido. Entonces, ese no es el punto de partida ni la causa para este asesinato. Es decir, yo quiero que eso quede claro. Yo estoy convencida que eso no era, y lo hago con todo el respeto y todo el rigor de mis investigaciones. La causa del asesinato del senador Uribe Turbay no era porque iba a ser el futuro candidato y presidente de Colombia. Eso todavía no se vislumbraba. Y tampoco tenía ese liderazgo para que fuera el presidente. Porque eso se construye. De pronto en este año, si él seguía, y vuelvo y digo, la oposición unida, el presidente Uribe levantándole la mano y diciéndole a todos los colombianos que lo siguen, esta es la persona que puede ser el presidente de Colombia. Eso podría ser posible, pero de ahí a la realidad son otras cosas distintas. Sí me explico, ¿verdad? Que espero que eso quede claro, porque es importante ese análisis. Clarísimo, quedó clarísimo. Muchas gracias a Carol Fior Pérez, periodista directamente desde Bogotá, Colombia, nuestra corresponsal de Radio Televisión Dominicana. Muchas gracias, Carol. Feliz noche y gracias por tus análisis y comentarios. John, esto que dice Carol es una realidad. Él todavía ni ostentaba la candidatura presidencial de manera oficial, ni tenía el liderazgo, el arraigo que tenía Luis Carlos Galán, haciendo la comparación. Sin embargo, es un duro golpe contra la situación política de Colombia. Sí, Víctor. Evidentemente obliga a una recomposición de la oposición, evidentemente de la derecha colombiana, que está abajo del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí hay un tema importante. Él era precandidato y marcaba en las encuestas que se habían pasado por los medios en época donde él hacía la precampaña en Bogotá, que él marcaba un 13, un 14%. Ahora mismo la oposición está dispersa, hay muchísimos candidatos, tanto de centro, tanto del pacto histórico, que es la alianza de izquierda y centroizquierda que llegó al presidente Gustavo Petro a la presidencia, y está también la derecha, donde de alguna manera quien marca más es Vicky Dávila, la ex periodista, sí, de Colombia.
Entonces, aquí hay un punto importante. Evidentemente no todo está claro, pero si uno hace una suposición viendo el seguimiento histórico de todo lo que pasa en Colombia, el único beneficiado de esta situación es el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque fácilmente tú destruyes todo el proceso de paz que había retomado Gustavo Petro luego de las negociaciones de 2016, donde el presidente Juan Manuel Santos incluso ganó el Nobel de la Paz, que tú estás muy al tanto del desarrollo histórico internacional de eso. Entonces, al caer esas negociaciones de la paz, evidentemente hay un fortalecimiento del crimen organizado, suplir tanto de cocaína, todo el mercado de Estados Unidos y Europa. Entonces, de alguna manera, el crimen organizado, el narcotráfico, son los que más se benefician de esta situación caótica que vive Colombia. Evidentemente, ninguna parte de la clase política que no ha podido resolver el problema de la seguridad en Colombia es beneficiosa esta situación. ¿Tú entiendes, John, que aquí en la República Dominicana, aunque sí se han presentado casos donde hemos sido penetrados por el narcotráfico, por dineros oscuros o mal habidos en las campañas o en las candidaturas, tenemos casos de legisladores y diferentes personas que aún siendo electas pues han sido juzgadas por estos temas, pero afortunadamente y gracias a Dios aquí nosotros no tenemos una amenaza de inseguridad para candidatos? Todo evidentemente depende de la posición de República Dominicana. En el escenario geográfico, República Dominicana funciona como un puente de la droga entre Sudamérica y Estados Unidos y Europa. Claro, eso se ha reducido por la persecución que ha habido recientemente contra el narcotráfico, que han habido los mayores decomisos de la historia de República Dominicana. Ahora, un punto importante es que el Estado dominicano debe poner su barba en remojo y fortalecer los servicios de inteligencia, los servicios preventivos de este tema, tanto con las comunidades vulnerables que son núcleos de estos focos del microtráfico, para tratar de sacar esa población de la pobreza y que no se ve envuelta en ese tipo de cosas, y también la incidencia del crimen organizado. Ecuador hace una década era un país seguro, pero evidentemente con todo el tema que pasó en Venezuela, la desagregación del cártel de los soles y todos esos grupos de narcotráfico en Venezuela se movieron a Chile, a Ecuador, y lo han utilizado como ruta de narcotráfico y ha generado una desestabilización muy grande. Entonces, esto simplemente nos muestra una mirada de cómo es importante para el Estado mantener los servicios de seguridad y la negociación colectiva dentro del escenario político. Un ejemplo te pongo claro. En Colombia los políticos no se han puesto de acuerdo sobre el tema de la seguridad. La oposición de alguna manera juega una carta muy mala. Muchas veces politiza la situación que pasó con Uribe Turbay y no se unifica frente al gobierno para plantear una política pública consensuada sobre el tema de seguridad en Colombia. Entonces, esto es solamente una reflexión para nosotros como dominicanos de las cosas que no se deben hacer y que se debe hacer. Muchísimas gracias, John. John Ogando, nuestro politólogo, ha estado acompañándonos esta noche, conversando con nosotros y analizando desde su mirada el tema del asesinato. Ya hoy, lamentablemente, pues, finalmente, después de varias semanas con una situación de salud muy lamentable, con los médicos tratando de salvarle la vida, pero sabiendo que era prácticamente imposible, se ha anunciado oficialmente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay allá en Colombia. Gracias, John. Igualmente gracias a nuestra reportera, nuestra corresponsal Carol Fior Pérez, directamente desde Bogotá, Colombia.